Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca. y Orana Temau Majingo. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Hoy tenemos cosas súper interesantes en el programa, Cami, así que... Como todos los viernes. Como todos los viernes va a estar súper entretenido. Vamos a entrevistar a Hanana Pon, encargada del Departamento de Producción de Eventos de la Municipalidad. Y Oye, nos va a- muchas gracias a la Hanana que aceptó esta entrevista porque está convaleciente, venía del Sí. hospital. Va con- saliendo de la licencia, así sí. que sí, le damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cierto, Cami? Vamos a tener también la sección Kajimenekoe Hiroto Ituhare, la Kamataki Tepuca, el Momento Corpo, El Camila. momento cuerpo que los vamos a ver muy pronto y también vamos a estar conversando acerca de la agenda del Cowork Rapa Nui, Jare Hakamana y Teanga o Jare Hakamana. Claro, como fue abreviado un poquitito. Sí, porque ya se abrió el espacio, la semana pasada contamos que se había inaugurado, estuvimos con las chiquillas del Cowork Rapa Nui y ahora les vamos a contar al final de este programa qué actividades se vienen interesantes en el Cowork Rapa Nui. Además, Mahani, recordar también que ya se fue el segundo disco de Topatán. Así de rápido. Sí, la profe Jackie se lo ganó Ya, y lo tiene que ir a buscar, Valeria ya lo fue a se buscar. están peleando los Sí. CD. Y también contarles que vamos a estar premiando a nuestros televidentes, así que véanos siempre, porque siempre vamos a tener una sorpresa ahí para todos ustedes. Ahora nos vamos con el Momento Corpo. Sí, queremos contarles en qué está Fran Contesa y su familia, Loja y Moana, quienes hacen estas clases de Rapa Nui para los niños en el Kona Otenapoki todos los sábados alrededor de las 10 de la mañana. Ellas se reinventaron en esta pandemia y crearon esta productora de Happy, digamos. Incluso en el tiempo de cuando estábamos en Sí. cuarentena, impartían clases de Rapa Nui y de inglés. sí. Así que estaba... Entonces, muy interesante esta historia de la mamá, de las niñas, que todas participan ahí activamente. En conjunto. Y todo desde la casa, ojo, todo desde la casa, o a veces usan las locaciones externas, pero en general siempre de la casa, enseñando la cultura Rapa Nui a los niños. Así que esto también es un proyecto del Proempleo Cultural que vamos a mostrarles a continuación. Yorana taina, yorana tenga poki Rapa Nui. Taina hea happy me happy anarina. Francisca, la mamá de Aloha y de Moana, la profe de inglés también y periodista, y aquí estamos con Aloha, que tiene 8, y con la Moana. He opata nui. Hangaro koi mohapi ite ingoa o te rauhuru me e. Tawa eta hitatu. Matu! Matu. Himaukuri tomata. Tika korua ita aku tangata. Kotakiwa. Ina a. Komaniri, komanara. Y queríamos contarles acerca de nuestro emprendimiento familiar. Aquí estamos en nuestra salita, que tiene el nombre English Happy School Rapa Nui, y que nosotros solíamos hacer clases de inglés acá. Yo aprovechaba de hacerles clases a mis hijas también. Y bueno, sucedió lo de la pandemia y nos quedamos sin alumnos, entonces se nos ocurrió hacer nuestras clases en video. Nosotros hicimos estas clases de inglés con las ganas de ayudar a que no había clases presenciales y que los niños igual avanzaran y pudieran seguir estudiando por lo menos inglés. Pero en el camino nos dimos cuenta de que había una gran demanda y la gente realmente nos decía, ¿por qué no hacen de Rapa Nui?
Y la verdad que nada nos detenía porque la Moana le encanta, la Loja se suma feliz y a mí también me encanta. Yo mi tesis de periodismo la hice de cómo prestar metodologías de la enseñanza del inglés a la enseñanza del Rapa Nui, por ejemplo. Entonces empezamos con la idea del proempleo. Francisco Jabá nos dio la posibilidad de que hiciéramos unas cápsulas de enseñanza de la lengua Rapa Nui con las niñas. Bueno, para mí ha sido una buena experiencia. Igual hemos tenido como una rutina dentro de toda esta cuarentena para hacer nuestras clases y aportar un poco lo que podamos a la educación durante este tiempo. Y claro, al principio, cuando estábamos en cuarentena como obligatoria, no recibíamos tantos comentarios porque no nos juntábamos con la gente. Pero ya cuando se fue abriendo un poco más todo esto, nos encontrábamos con la gente en la calle y todo, y nos decían, no, vimos tu programa, felicitaciones o algo así. Hay niños que de repente ven a la Moana o a la Loja y es como, oh, son de verdad, existen niños chiquititos. Entonces, en verdad ha sido súper gratificante, porque es un aporte a lo que es el EIB y la mantención de la lengua Rapa Nui. Ahora, sabemos que sin ser fluida podría haber a lo mejor gente que le encuentra alguna pifia, pero en general gente, por ejemplo, incluso profesores de la lengua Rapa Nui y todo, dicen que igual todo aporte sirve, y esa es un poco la idea, sumar un granito de arena a la gran misión que es que la lengua siga viva. Ibari vaya koi. Korohirohia y te nojuina y te jare. Bueno, algunos días estamos con más ánimo, otros con no tanto, pero siempre tratamos de hacerlo con cariño para la gente. Pensamos en la gente, en los niños que lo van a ver en sus casas y que ojalá aprendan algo nuevo. Y eso más que nada, siempre pensamos en que estamos haciendo un aporte y tratamos de que podamos transmitir algo, podamos educar y tratar de hacerlo con las más ganas que podamos. ¿Vos? No puedo. Lo que más te gusta. ¿Te gusta bailar y cantar? Vale. Baila. La mayoría de la gente sabe dónde uno vive, ¿no? Aquí está nuestra sala de clases, si quieren venir a conocernos, aquí estamos con Loja y con Moana. Y como decías tú, es un trabajo súper en equipo. La Moana sabe editar, sabe tocar guitarra, ella es la que trabaja en la producción de los textos con Jaime, la Loja con su encanto, que a todos les encanta. Entonces, bueno, invitarlos a que participen de esta experiencia educativa que busca, sobre todo, encantar a los niños con la educación. Que la educación no sea algo plano, fome, solo escrito, sino con imagen, con audio, con sonido, ¿cierto? ¿Cierto? Como por ejemplo, que si la respuesta es correcta, y está incorrecta, por ejemplo. Son cosas que a los niños les encantan y nosotros felices de que ellos se sientan motivados de aprender, en verdad. Y orana koruata atoa. Maururu. Maururu. Ahí estaba el momento cuerpo de la semana con Fran Contese y sus hijas Aloha y Moana, quienes todos los sábados en Kona Otenapoki están enseñando Rapa Nui a los niños alrededor de las 10 a.m. Y ahora estamos con una invitada especial que además es parte de nuestra casa de la Municipalidad y de la Corporación de Cultura, Hanana Poniroroko y Orana. Hanana es la encargada de la unidad de producción de eventos municipales. No quería decirlo en Rapa Nui, ¿cómo es? Vihagatere Ngongoro. Vihagatere Ngongoro. Y Orana, Hanana, ¿cómo estáis? Ha sido un semestre bien activo para la producción, pese a que no hemos tenido eventos. Así es, le voy a pedir permiso a los televidentes para poder sacarme la mascarilla, porque de verdad que me ahoga un poco. Y no se escucha bien. Y no se entiende bien lo que uno quiere conversar. Pero estamos con el distanciamiento social. Sí, así es. Chiquillas, gracias por invitarme. A mí, la verdad, no me gusta mucho salir en televisión ni hablar por radio, pero quise venir hoy porque para explicar
más o menos el trabajo que hemos estado haciendo como departamento de producción, dejando en claro de que si bien es cierto por la pandemia no se suspendieron todos los eventos, y es entendible por el tema del COVID, hemos estado trabajando y también nos reinventamos. Entonces, gracias al Proempleo, tenemos ya a nuestro cargo 53 personas de funcionarios de Proempleo, y en los cuales dividimos en 5 equipos, grandes equipos y muy productivos los equipos porque nos pusimos a producir. Y no estamos felices porque de verdad que los resultados han sido súper satisfactorios, el personal está contento, les gusta trabajar, son súper activos, crean cosas novedosas, entonces no sé cómo Contémosle un explicarlo. poco, Hanana, al público de qué se tratan estos 5 como grupos Sí, que se armaron. Les comento que la unidad de producción municipal o Pijacateren Ongoro está a cargo de 5 equipos que se dividieron de la siguiente manera. Nosotros estamos produciendo artículos o ¿cómo se dice? Herramientas, materiales para futuros eventos de la municipalidad. O así también como eventos sociales que nos piden apoyos de repente, entonces queremos tener nuestro propio stock de insumos. De diseño, de decoración. Entonces dividimos en 5 equipos y uno de los equipos es el equipo de Team Reciclaje con botellas de vidrio, que estamos produciendo vasos, macetas, estamos haciendo paneles con vidrio, lámparas también, un sinfín de cosas, y que nos dimos cuenta que ahora la botella no es residuo, un material más, sí, para poder trabajar, y tenemos hasta el momento más de 3.000 botellas lavadas, sanitizadas en proceso de creación de esta materia. Ese es un grupo, estamos muy felices con los resultados, estuvimos presentando al Consejo el resultado que hemos obtenido hasta el día de hoy, ya son, si no me mal recuerdo, 3 meses, vamos a cumplir 3 meses de trabajo y no, ha sido súper positivo. El segundo grupo es el Team Bacaquipo, que se bautizaron así. Que son nuestro equipo que estamos trabajando con el tema de las macetas creando macetas con material reciclado también, que son los pallets, que son los troncos viejos de los bosques, macetas, estamos haciendo los envases para los vidrios también, como que fusionar un poco el tema de la madera con el vidrio. Estamos plantando y cuidando y criando nuestras propias plantas ornamentales, ya sea lechos. Ay, qué entretenido. Ahora se me olvidaron los nombres, pero tenemos mucha variedad de plantas que estamos cuidando. La idea es que de aquí al próximo año todas estas cosas ya se hayan producido en masa, por decirlo, y ya tenemos nuestro stock para poder partir un próximo año, esperamos, cuando partan los eventos infantiles, sociales, para el Día de la Mamá, el Día de la Mujer, Navidad, Año Nuevo, ya tengamos nuestra propia implementación. También estamos trabajando con las ferias Acapiltaoa, que este punto igual es como súper delicado, porque igual hoy en día en las redes sociales se han visto muchas críticas no críticas por la feria, sino que como la gente quiere salir a la calle, quiere hacer deporte. He visto muchos comentarios de que si hay feria, ¿por qué no abre el resto del comercio? Entonces yo quiero explicarle al público de que para nosotros poder realizar esta feria tuvimos que seguir un conducto regular con Seremi de Salud, y en donde nosotros tuvimos que trabajar con un protocolo sanitario para que Seremi nos autorizara a hacer esta feria. Y eso estamos siguiendo, el más básico, porque como entenderán que no podemos mantener a las personas 100% distanciadas aquí en la isla, sobre todo ahora que están como más relajados, pero sí se trata de cumplir al máximo lo que nos pide Seremi. ¿Para qué? Porque la intención de esta feria no es vender, sino que es apoyar a los emprendimientos locales, a los productos locales y a las personas que hoy en día se tuvieron que reinventar, que están sin trabajo, sí, porque están sin empleo, y las ferias de verdad que les ha ayudado mucho a
a tener ingresos para sobrevivir. Hanana, si me permites, yo creo que Raya para la Suma es totalmente positivo porque es un momento también de encuentro, de esparcimiento y que nos hacía mucha falta. Claro, Sí. por el Y tema del además encierro. es, como dice su eslogan, es fomentando esta economía comunitaria en tiempos de pandemia. Exactamente. Entonces no es algo demasiado positivo para toda la comunidad, para los vendedores como para los que vamos a comprar, por ejemplo. Para los niños también ha sido una oportunidad muy entretenida para poder distraerse también de todo esto que es el COVID-19. Nosotros hoy en día tenemos una lista de 400 emprendedores que se están inscribiendo, todos los días se inscribe gente nueva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? También pedimos disculpas que no podemos traer a los 400 a la cancha ahí está. Porque por este tema del distanciamiento social también y de la exigencia protocolo de la de Seremi. Seremi. Entonces, ¿qué hacemos? Se divide y la idea es como que no se repita lo mismo. Sí, en el área de verduras y pescado, comida, se puede repetir, por decir, repetir el plato para poder asistir a las ferias presenciales. Pero ya en las áreas de ventas de artículos, de servicios, todo eso, la idea se está como turnando Es que a las vayan personas, rotando, porque entonces. como les comenté, son 400 inscritos y todas las semanas se están inscribiendo más. Entonces, por eso les pido paciencia al resto que aún no les ha tocado o que les toca una sola vez, pero la verdad ha sido súper productivo y espero que esto se pueda seguir por el bien de estas personas que se lo necesitan. Sí, porque como dijo el alcalde, que es 0.000. Y las personas Cero plata. de la comunidad les pido también que tengan paciencia al tema de abrir las canchas, de abrir los gimnasios, Los restaurantes. porque de verdad que no es fácil llegar y tomar una decisión así. Y tampoco quiero que mezclen este tema de la feria para motivo de... No sé si se entiende. Que se ocupen, pero claro. más que nada lo digo por los comentarios que he leído en las redes sociales, que de verdad el esfuerzo que se ha hecho es bastante. Y les pido igual que respeten un poco esta decisión, porque estamos ayudando a nosotros, no es que abrimos para ser millonarios, no. Estamos ayudando de verdad a familias que necesitan, a una persona que necesita vender su queque, su producto para pagar su arriendo, para comprar su comida, para sus gastos propios de ellos mismos. E igual es importante decirle a la gente que asista a la feria y que nos ayude también a cumplir con los protocolos sanitarios. Exactamente, Que sí. use la mascarilla. Al equipo de Jacapiritaoa, yo siempre estoy presencialmente no estoy, porque yo tengo que dirigir estos 5 equipos, como les digo, más los temas internos municipales de eventos de la MUNI. Entonces yo hice por cada team un encargado, que es un personal municipal nuestro, que ellos son a cargo de supervisar y de manejar directamente estos trabajos. En el equipo de Jacapiritaoa tengo a 2 personas super power. Una es la Trinidad Ferrada, que ella está a cargo del equipo de red de apoyo vía online. Ellos son los que inscriben a los feriantes, a las personas que quieren participar, los seleccionan y les hacen todo lo que es marketing vía online. Claro, como toda la promoción. Sí, la promoción, los afiches, las fotos, los llamar, qué sé yo, todo ese tema lo ve este equipo de la Trini, que es con los chiquillos de Proempleo, y luego de aquí pasa al equipo de Tapetas Ereberi, que es la encargada física de organizar toda la logística de la feria. Nosotros como producción le entregamos todas las herramientas posibles que se puedan aplicar para los feriantes, el espacio y la organización en general, pero ella es nuestra encargada directa, física. Y Desplegada. Exactamente, lo ha hecho súper bien, en conjunto con el equipo de Proempleo también, que también tiene su equipo de Proempleo. Entonces, por eso es que ellos son estas 2 personas son como las bases de crear de toda esto. esta feria. Entonces, ese es el grupo de Jacapiritaoa. Hasta el momento ha sido súper positiva el resultado, la gente está muy contenta, nos está pidiendo que por favor no terminemos la feria. Ya llevamos 3 meses también, vamos a cumplir 3 meses de trabajo y esperamos de verdad que se pueda seguir adelante con esto. Pero todo es incierto. Exactamente. Todo es incierto. Exactamente. Y así también depende del apoyo también de la comunidad Arapanui, sobre todo, porque
si estamos con envidia sana, por decirlo, de que por qué ellos y no nosotros, pucha, también nos afecta en el trabajo y afecta a mucha gente y no me gustaría tomar la decisión de cerrar la feria porque quieren ir a jugar fútbol. Sí, lo digo así sinceramente, porque Con de todo el verdad... respeto del mundo, sí. sí. Y bueno, este sería mi tercer team y el cuarto team es el grupo de las tías más adultas, que están a cargo de la tía Jimena Zúñiga, que también es personal de producción. Ellas están cosiendo, están trabajando en costura y en bordado. Confección de manteles. Exacto, están también. confeccionando manteles, fundas, bolsas de poleras recicladas. Servilletas de género. Servilleta, todo esto para pensando en los futuros las eventos. futuras necesidades que va a tener el municipio para eventos como no solo eventos no significa fiesta, significa eventos sociales, para Reuniones, para ceremonias, claro. ceremonias, Inauguración de inauguraciones. cosas. Entonces la idea es que el municipio tenga su propio... A mí me gusta Stock. esta línea que tú has llevado a producción, Hanana, porque en el fondo años anteriores se gastaba mucha plata y se botaba mucha Exactamente. basura en los eventos, vasos plásticos, cubiertos, platos, manteles, y ahora tú como que le diste esta vuelta y vamos reutilizando el... Claro, y se va a poder Sí. contar con los manteles, con los vasos que van a hacer esto de las botellas que contaba Claro, las ananas. Los manteles, los vasos, estamos haciendo más sillones de pallet, sillas, mesas. Y El último grupo. Y sí, para allá iba. Este último grupo, que es mi grupo más power, por decirlo, porque son los pesos pesados que le puse yo, es el grupo de operaciones. Aquí tengo 6 muchachos que están a cargo de toda la logística pesada, o sea, Mover cosas para allá, para acá. traslado de guardar. materiales, guardar, limpiar, Los toldos para la construir, feria. todo eso, armar los toldos, construir, arreglar el camino para entrar al team Bacaquipo, la estamos organizando nuestras bodegas de producción también, como está mucho tiempo sin eventos, las cosas están como muy humedecidas, qué sé yo, entonces ellos se están preocupando de organizar nuestra implementación y así también estamos armando una bodega nueva de producción para guardar, para que una vez cuando termine esto de proempleo, todo lo que estemos produciendo esté ahí guardado. Quede todo guardado. Entonces, este es como mi team de Power. fortachones que le decimos nosotros, donde están Guay. los chiquillos, son 6 chiquillos que también son de proempleo y mi equipo de varones de producción. El Guela, el Tomás. Exacto, son el colegas Miguel, de el nosotros. Tomás. Y también estamos apoyando las limpiezas costeras al equipo de turismo en cuanto al traslado de la basura, de los microplásticos, también mi equipo en la hidratación, también estamos apoyando un poco a ellos y a otras áreas que nos solicitan apoyo porque no cuentan con este apoyo físico varones. Y ese sería nuestro trabajo como producción este año. No tenemos eventos, pero sí hemos estado full trabajando, organizando y esperando de que de aquí a un tiempo más se pueda por lo Se menos pueda ir hacer algo. regularizando todo y esté todo ya. No quiero ponerte en problemas, Hanana, pero para finalizar quiero hacerte una pregunta gran, que viene agosto y la gente se pregunta, ¿habrá la Puquilandia o no habrá la Puquilandia? Cami, mira. Te lanzaste, Cami, porque yo también, porque hay mucha gente que se ha acercado, incluso a la oficina de producción de eventos, a preguntar sobre... Sí, a mí también me han tema. solicitado internamente. Yo camino en la calle y me dicen, oh, Hanana, quiero apoyar en el Napuquilandia. Napuquilandia está armado. Como producción de eventos lo armamos, lo presentamos al Tabana, pero como les voy a repetir, como aún estamos en el tema de la fase de la 4. fase y que Ceremi exige un protocolo sanitario, no podemos hacer una actividad masiva aún sin presentar un buen protocolo sanitario en donde Ceremi nos permita realizar el evento con tranquilidad. Que lo acepte. Y con tranquilidad. Todos sabemos que aquí en la isla, gracias a Dios, no hay, pero no hay que bajar la guardia. Entonces, por tiempo, para agosto no tenemos nada planificado. Esperamos que quizá en septiembre se pueda realizar algo con el debido protocolo sanitario correspondiente, una actividad más familiar, pero que se nace de esto de Napuquilandia. Pero aún súper entretenida sí, la idea. aún no está como 100% confirmado, pero estaremos
comunicándole a su debido tiempo. Sí, para que... Así que no digan que la MUNI no piensa No, en pero los ya está niños, lista, está todo que planificado. nosotros pensamos, ojalá hacer todo, Sí. pero de verdad que en la situación que nos encontramos hoy en día no nos permite llegar y abrirnos así porque todavía Claro, no nos... porque hay estamos. responsabilidades también. Esta actividad sí que sería masiva, Cami, porque como equipo de producción con las nanas ya sabemos que llega a más de 2.000 personas. Sí, siempre Entonces está pensado ella para ser de 2.000 se niños escapa- más su se familia. escapa de las manos. Sí, El pues tema es una del protocolo responsabilidad sanitario. gigante, no solamente para ti, para el alcalde también, que también después todos van... Así que muchas gracias, Hanana, por estar con nosotros. Ok, gracias, Mauro. chiquillas, por invitarme. Muchas Así gracias que, Maururo, por explicarnos todo. y un saludo al público y espero que tomen nuestras palabras y nos apoyen un poco también desde casa. Nos gustaría que finalmente si hay un mensaje en Grapanui a los Grapajoa para que nos entiendan. Sobre todo sobre la feria de Jacapiritawa. No, majingo y orana korua, pau neiko hanana. Hanga mo no ya tu kia korua, porque na au kontai o arote redes sociales quieren que van a paniora y te baba o van a ino mo te hagan ellos tato paje tare tabana, sobre todo con o te feria. Te hagan ina kayanga hay hanga mo barat tarat pai tahanga te hagan yang ai mo ha kiten tangata angarina necesitaroa mo ho y teraua me mo kai mo auhauraua kona tarahu mo te airuate tangata ora panui ina heanga airuate tangata nae tau rebareba mayena porque ina heanga nae poje noa kiteanga entonces ha mai korua te hagan nei moraua tae mo tatut muni mo haka pehean aquí mo haka area te tatuanga ina mo ha ki tenga nu buena necesitará mo vai hai baja mo ho mo anga iraua así que por favor no ia tu que korua hai ha hai mahatu mo apoya mato kira nu sobre todo que tenga nu tire que na itbananga rapnui así que me no Maururu atu takoa kita ku team o de producción kita team anga o de pro empleo porque araua nu hakakemo anga así que au poco arriba to mahatu y araua porque pejean aquí atu ina hispananga mo kiatu peneya araua petietaji moteanga así que Maururu y Orana. Gracias, Hanana, por estar Gracias, acá Hanana. nuevamente. Nos vamos con Carolina Campos, que nos va a recomendar el libro Enka Mata Quitepuca, 1922, Los misterios de Isla de Pascua. Yorana comunidad, mi nombre es Carolina Campos y hoy quiero recomendarles el libro Los misterios de Isla de Pascua del padre Bienvenido Estella. Esta es una reedición de un libro de 1920 escrita por un misionero capuchino en su paso por Rapa Nui, en la época de 1920, o sea, imaginémonos hace 100 años. Quiero comenzar diciendo que este no es un libro religioso, sino que es un libro que más bien tiene tintes etnológicos, habla como un poco de la política colonial de la época acá en 1920. En esta fecha era muy difícil escribir sobre la realidad Rapa Nui porque los Rapa Nui tenían un poco de desconfianza de transmitirle sus conocimientos a los extranjeros. Lo importante de este libro es que los Rapa Nui crearon una relación de confianza y de fidelidad con el misionero y le transmitieron información verídica que luego, para poder corroborarla y que así fuera, se convocó a algunos entendidos y así sale la reedición de este libro, que además tiene el prólogo escrito por el destacado historiador Carlos Pau Ajuki para contextualizarlo dentro de la historia de la época. Y quiero decirles por qué les recomiendo este libro. Bueno, claramente tiene más texto que imágenes, pero no es un libro difícil de leer. La idea es que lo miremos como un cuento
como una bitácora a lo mejor de la época. Y creo que es importante que leamos este tipo de historia porque tanto jóvenes como adultos, bueno, yo nací en el continente, yo tengo un hijo Rapa Nui, pero creo que un mínimo de respeto para vivir en esta comunidad y para entenderla, tenemos que leer sobre las distintas épocas. Y esta época es una época muy importante, una época de transición que está entre la llegada de Eugenio Miró en el 63-64, luego viene la revolución de Marian Gata en 1914, Catherine Rutledge también viene, y es post esa situación y claramente antes de que llegara Sebastián Engler. Entonces yo los invito a que a través de este libro, de los misterios de Isla de Pascua, veamos la historia Rapa Nui desde una perspectiva tanto desde este misionero capuchino que vino a ayudar de alguna manera a los Rapa Nui, y también con algunos tintes de los historiadores que les comenté. Y además los invito a incentivar la lectura en los niños. Yo creo que nuestros jóvenes y nosotros mismos no seríamos capaces de leer este tipo de lectura si no tuviéramos desde niños el hábito de leer, que no solo es bueno en sí mismo, sino que tiene miles de beneficios. Los invito entonces a leer Los misterios de la Isla de Pascua, del misionero capuchino Bienvenido de Estella, que relata la época de 1920, donde van a encontrar leyendas, muchas vivencias y puro mana Rapa Nui. Agradecemos a Carola Campos por unirse a nuestra sección Mata Quitepuca. Quiero hacer una pequeña acotación. Parece que yo lo presenté como 1922, no me acuerdo, pero es 1920. Misterios de Isla de Pascua, este libro de este padre de la capuchino, de la congregación de los capuchinos, que se llamaba Bienvenido de Estella, que cuenta las vivencias, los misterios que le contaba a los Rapa Nui a principios del siglo XX, por eso se llama 1920. Hay una cosa bien particular porque este padre es uno de los pocos testigos que aseguran cómo murió el último rey de Rapa Nui, Simón Iocaína, así que fue bien particular su aporte ahí y por esa razón él nunca más pudo volver a la isla, porque se lo impidieron ahí, se metió mucho en la política y le dijeron, tú no, te vas al sur de Chile. Es interesante este libro que a mí sé que me llamó la atención, me gustaría leerlo. Hacer mención también de que la Caro es parte de nuestro equipo de proempleo del Centro Cultural Tongarí, que fue renovado, la tuvimos la semana pasada, así que ya es como parte de la Casa La Carita. Sí, igual que todas las chicas del proempleo Jaime Mahato en el Cowork Rapa Nui. Y hablando del Cowork Rapa Nui, más adelante les vamos a contar algunas actividades que se vienen, pero antes, Cami, de contar esta actividad que está súper interesante, yo creo que va a ayudar a hartas personas de la isla que no saben tanto. Vamos a presentar nuestra sección de la semana, Cajimeneco y Roto y Tujare. En esta oportunidad tenemos a Bruno Pacomio, que es parte también del equipo de proempleo de la Corporación de Arte y Cultura, y él forma parte del grupo que está a cargo, liderado por el tío Lin Rapu. Y está Hakamanareo. Hakamanareo, así es, Camila. Así que vamos a ver la canción que nos tiene preparada Bruno. Bruno Pacomio. Bueno, Jiménez, tu más Nico Angarina, Jiménez, tío Sopsi la Jiménez, Sopsi Pacomio, papá tío Oku, Namawara Jiménez, Timuara Jiménez, Kayarate Arina Arum, puro vaca.
Maururu, Bruno, por ser parte de nuestro programa Hangaro Areca. Añadir también que el grupo Hakamana Areo se junta a trabajar en el proempleo cultural en el Ma'aranui y en el Karikari con el tío Lin, y están preparando varias material para educar a los niños. Hemos visto también parte de eso en nuestro canal, estas animaciones con las canciones y las versiones nuevas, pero además muchas canciones inéditas que ojalá, si se alinean los astros, la próxima semana podríamos estar acá en este escenario de Hangaro Areca, humildemente, mostrándoles Se viene entonces una sorpresa. de qué se trata, sí, de qué se trata. Así es que atentos la próxima semana porque podríamos estar contándoles de qué se tratan todas estas canciones, todo este material que está preparando el equipo Hakamana Areo del Proempleo de Rapa Nui Haimahatu, de la Corporación de Cultura y de la Municipalidad, que siempre... En conjunto. En conjunto, Siempre en sí. conjunto. Cami, seguimos con el tema del proempleo y vamos a contar de que desde el 1 de agosto el tío Arturo Alarcón va a empezar a dar talleres de Rapa Nui. De Rapa Nui. De Rapa Nui en el espacio del Cowork o Hare Hakamana, el nuevo centro cultural renovado. Estas clases van a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 en los días sábados. Sí. Así que a levantarnos un poco más tempranito. ¿Hasta cuándo duran las A clases? comprometernos es del 1 de agosto hasta el día 26 de septiembre. Es un proceso y aparte es el nivel 1. Sí, es muy nivel 1, importante así que va a ser decirlo, sí. más... Es como el nivel básico. Y es muy importante inscribirse al número que va a salir en pantalla porque los cupos son súper limitados dada la crisis sanitaria que tenemos hoy día. Por lo tanto, si quieres participar, inscríbase muy pronto antes de que se agoten los cupos. Y otro también que son cupos limitados es este seminario de fondos de innovación y desarrollo que también se van a llevar a cabo en el Hakamana Iteanga. Y ahí ya se están armando los talleres, Cami, como contaban las chiquillas. Sí, a poquitito se va a ir rellenando. Hare Hakamana Iteanga es Salón del Centro Cultural Tongariki. Este es un seminario que se va a llevar a cabo el 4 y el 6 de agosto. El valor de la inscripción vale 5.000 pesos. Mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué están cobrando? Queremos que este cowork, como todos los cowork en el mundo y en Chile, tengan su propio modelo de negocio y puedan autosustentarse. Entonces, parte de ese modelo requiere también a veces poder inscribirse en este seminario. Es muy importante este seminario, ¿por qué? Porque la gente puede saber a qué fondo postular, cuándo postular, cómo presentar un proyecto. Es un seminario muy entretenido, son más de 40 proyectos que van a presentar ahí en el seminario, así que inscríbanse también al número que va a aparecer en pantalla con las chicas del cowork. Y también entonces va a ser como con cupos limitados. Sí, cupos limitados también por Para que pandemia. estén atentos con eso para que alcancen a inscribirse. Y el proempleo cultural ha sido súper productivo, Mahani. Muy productivo. Muy productivo, Cami. Antes de empezar a cerrar el programa, vamos a contar que se armó un grupo, como un proyecto de chicos con jóvenes de Rapa Nui y continentales. Se trata como de un proyecto que va a hablar sobre la vida marina. La vida y la cultura. La vida y la cultura marina. Está súper interesante. Yo miré ayer, me metí un ratito a YouTube como para ver como un corto del making of de lo que va a ser el primer capítulo. Y estaba súper bonito. Son preciosas las imágenes. En la imagen está Cristian Rapu. Ahora van a aparecer en pantalla las imágenes. Están muy bonitas, me gustó, los colores, todo bien. Está liderado también por Alexandra Edwards. Sí, participa el Caleb, la Katy Moreira, también participa Claudia, también todos que están ahí trabajando en el proempleo. De la corporación. En este hermoso proyecto con la productora Joroba Films, Manaba ahora Ote Moana, que es de la vida y cultura de Rapa Nui, como tú decías, las tradiciones de los pescadores, los lugares donde hay Se va a hablar de todo eso, sobre los acantilados también mencionados. Claro, la gente que nunca ha buceado y que no ha tenido la oportunidad de bajar va a poder ver las catedrales, las cuevas, los acantilados submarinos que están llenos de riqueza submarina, llenos de especies, así que es una excelente oportunidad. Muy pronto les vamos a estar contando cuándo se estrena en las pantallas del canal Mataote Rapa Nui, pero es muy pronto, de seguro a principios de agosto. Entonces ya la próxima semana. Así de pero rápido. les vamos a ir contando también acá o en nuestras Pero redes está sociales. súper entretenido el proyecto de este grupo de chicos. Mira, vean las imágenes, es espectacular las imágenes que Cristian Rapu Calet también hacen debajo del agua y todas estas historias que hay detrás de nuestros pescadores, de nuestros surfistas, Del Yahweh, como tú contabas. de todo este lenguaje y también patrimonio que tenemos que valorar, tenemos que aprender y tenemos que cuidar. Proteger totalmente.
nos estamos despidiendo del programa. Mahani, ya terminó nuestro tiempo acá en el Se nos Matadero de acabaron los Rapa Nui. minutos. No nos odien, ámennos. siempre. Los esperamos el próximo viernes aquí en el canal Matadero de Rapa Nui a partir de las 21 horas. Y recuerde que nos puedes escribir a agenda@rapanui.net y seguirnos obviamente en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajito también en su pantalla. Recuerde que tienen que estar atentos porque vamos a estar regalando muchas cositas de ahora en adelante. Se vienen más concursos. Sí, se vienen más concursos y lo único que tiene que hacer es ver el canal Matadero de Rapa Nui. Así que los dejamos invitados para que este fin de semana tampoco se pierda Papa o no Tupuna el sábado a las 9:30. Charlas TED. Las charlas TED. Ay, se me olvidó el nombre de mi propio programa. Jacatecate Manau. De esta humilde servidora. Y nuestra repetición los días domingos. Tengan un buen fin de semana, descansen. Disfruten. Y nos vemos el próximo viernes aquí en más Hangaro Areca. Hangaro Areca.